una sanción, es martes, que está el martes, pero no viene, ya se ha vuelto vago, o sea, no es incapaz de coger su carro bonito que tiene, trasladarse acá donde habita el pueblo, donde están los bolones, el café, y él se queda en la comodidad de su oficina. Debe estar en la hermana República de Quito, porque lo veo con frío, ya, pero también puede venir a Guayaquil en algún momento. Fidel, qué gusto de verte a los tiempos, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Ramiro? Ya, como siempre, una raya más al tigre de parte tuya. Bienvenida sea. Pero es que Fidel es un síntoma y un signo de que se lo extraña, pues, ¿no? Y desgraciadamente o afortunadamente, estoy por la hermana República de Quito. Ya copiaste, ¿no? Sí, pero ¿pasas ahí toda la semana o te vienes Sí, por Guayaquil? paso toda la semana. Estoy a tiempo completo acá en el Consejo de Educación Superior. Y entonces de lunes a viernes paso acá y fines de semana allá en el Manso Guayas. Vea, usted déjese ver, es verdad que siempre es un gusto poder compartir un ceviche, alguna cuestión con un hombre tan talentoso e inteligente como usted, y bromas aparte. Uno le puede hacer las bromas, pero no puedo desmerecer ni hacer a un lado su alto conocimiento, mi querido Fidel. Vamos No, al, vamos a, gracias, Ramiro. Eso es de cariño. sí, Ese es el es cariño que nos tenemos. cariño y afecto. Oye, Fidel, a ver, ¿cómo quedan las finanzas públicas en los estertores de un medio gobierno que terminó siendo entero, pues no lo alcanzó a terminar y lo fenece en 2 años y uno que otro mes, dependiendo de la fecha en que le toque entregar el poder al presidente Lazo? ¿Cómo quedan? ¿Pidiendo Sí, tiempo mira, para que se acabe el partido? claro, sí, no, ya estamos en ya a punto del pitazo final, ¿no? Que en definitiva vamos a estar, creo que el gobierno de Lazo va a terminar el año por los tiempos de las elecciones, los resultados. Hay que ver cómo se resuelve también lo de el voto del exterior, ¿no? Que es otra de las situaciones que puede un poco con esto dar con los tiempos. Pero independientemente de eso, tendríamos que entrar nosotros a analizar en cuanto a la parte financiera, las finanzas públicas. Yo diría que es el resultado no más de la actividad económica que se tiene en el país, y que recordemos nosotros que venía de un proceso de la gran caída de la pandemia, ¿no? Pero, y de todas las situaciones del entorno internacional, incluida la guerra ruso-ucraniana y todo el proceso del conflicto, los conflictos comerciales, las competencias de China, y todas estas situaciones que se han venido dando, donde además hemos tenido una economía a nivel mundial que no ha tenido los resultados que al menos de rebote se esperaba después de la pandemia con más fuerza, o al menos así muchos especialistas lo han analizado y yo coincido con ellos en este análisis. Yo hubiera esperado un rebote más alto con relación a la recuperación económica, pero en concreto nosotros tenemos que tener varias cosas que a mi modo de ver son de vital importancia en el análisis. Primero, ¿por qué llegamos a pasar los 2.000 puntos en el riesgo país? Eso evidentemente nos dice a las claras que somos un país poco confiable para la inversión. Primera lectura. Y hemos tenido, a no ser en los primeros meses del gobierno del presidente Lazo, donde el riesgo país se ha mantenido por encima de los 700, 800 puntos en casi todo el periodo. Se ha logrado tener determinada estabilidad en cuanto a reserva y crecimiento de reserva, eso es innegable, pero desgraciadamente la economía no vive de reservas, sino que vive de actividad económica. Y si bien es cierto que no se tienen los recursos en el sector público para la inversión, y que esto se puede notar cuando hacemos un análisis de la formación bruta de capital fijo, que esto ha tenido un retroceso evidentemente en el gobierno. Yo creo que esto es un indicador que hay que tomar en consideración.
sí es necesario que se destaque que se ha mantenido determinada estabilidad desde el punto de vista económico, pero no se ha tenido los ritmos de crecimiento necesarios, ni se ha generado las condiciones adecuadas para que se pueda resolver el problema de empleabilidad en el país, y seguimos con la misma estructura. 3 de cada 10 empleados, 3 tienen trabajo formal. Tenemos un desempleo abierto del 4 punto y tanto por ciento, no llegamos al 5%, y además de eso, nosotros seguimos teniendo las mismas estructuras productivas. Entonces, con estas circunstancias, yo soy del criterio que estamos prácticamente en condiciones muy similares a las que teníamos cuando empezó el gobierno. Muy similares, lo que quiere decir que el presidente Lasso ha mantenido al país, y haciendo un símil con un enfermo, en un estado de salud, en una terapia intensiva, en que no se ha muerto el enfermo, que ha tenido alguna estabilidad, pero ha tenido que estar conectado a los aparatos que lo han mantenido vivo. Así es. Ese símil para mí es muy válido, y además recuerda que antes cuánto de petróleo producíamos, unos 550.000 barriles producíamos, ahora estamos por debajo de los 480.000. Entonces tenemos ahí un retroceso en cuanto a recursos para el país, y además a esto hay que unir que si ya después de la consulta de Yasuní también hay que restar lo que se producía en ese sector. Entonces, bajo estas circunstancias, es la hora, yo creo, de que nos planteemos claramente, y que cualquier presidente, y que desgraciadamente no lo veo así en las posturas que se está teniendo por parte de los actuales 2 candidatos, cuál va a ser la propuesta para la etapa postpetrolera. Yo creo que el país ya tiene que entrar en eso. Fidel, y a eso quería llevarte. ¿Cómo hacer al país que se convenza de que el petróleo ya no va más? Y tenemos un ejemplo muy claro, y ayer lo citaba con un ex viceministro de Finanzas, y le decía, vea el ejemplo, y a mí me gusta poner el nombre y apellido, de Santa Priscila. Ha hecho una transacción con empresarios japoneses, ha vendido parte de su paquete accionario, y de vender $1.600 millones año va a vender proyectado a 2.400. Es decir, que sí se puede hacer empresa privada cuando se lo maneja de manera transparente, honesta, profesional y con una dosis de riesgo, porque el empresario arriesga pues también, pese a todo lo que hay en el país. Entonces, si no fuera empresario. Claro, pues, entonces, Fidel, ¿qué otras actividades pueden potenciarse de esta manera para un poco suplir, yo diría, lo que deja el hueco del Yasuní? Sí, mira, yo creo que lo primero, Ramiro, es plantearnos entonces que como ya no producimos petróleo en las condiciones y que tenemos que ir a una etapa petrolera, y que además tenemos que ser consecuentes con la votación que se dio con relación al Yasuní, ya tenemos que empezarnos a plantear la estricta necesidad de ir al proceso de focalización real y eficiente, bien focalizado, con niveles altos de eficiencia de focalización de el subsidio de los combustibles. Eso es lo primero. Ahí tenemos $3.000 millones, Ramiro. Ya. Entonces, para empezar a decir las cosas como deben ser, ¿no? Si queremos nosotros como país no depender del petróleo, y queremos, por tanto, que eso se quede bajo tierra, también tenemos que ser consecuencia y decir, entonces no tenemos por qué tener subsidios. Claro, a ver, esa aritmética, Fidel Márquez, es racional y económicamente lógica, políticamente incorrecta. Pero entonces, ¿por qué es políticamente correcto decir para votar a favor de mantener el crudo en el subsuelo? Fidel, tienes razón. Yo no te estoy negando la razón. O sea, lo que te estoy diciendo es que el político que la haga, ya, o tiene en su mano
tanto billete para repartir que no se siente que sacan ese subsidio, o se cae. Porque este país, y esto es parte de lo que tú analizabas al inicio, el riesgo país no se sube por la mala administración económica, sino por la desastrosa administración política. Entonces, tú como gobernante tienes que tener en las manos las dos cosas para guardar un equilibrio. ¿Cómo hacerlo? A ver, Ramiro, acá entonces lo primero es que si no logramos consenso en esos temas, como país, entonces no vamos a poder hacer nada. Y lo otro, lo que yo siempre he planteado y que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, tenemos que dejar de ser un país entretenido políticamente y convertirnos en un país aburrido políticamente y eficiente económicamente. Ya, entonces, es que coincido contigo, pero a ver, Fidel, yo no... A ver, entonces vamos allá, que para lograr esto lo primero es tener un consenso de 3, 4 puntos comunes mínimos que todos estemos de acuerdo. Por ejemplo, tú has hablado del subsidio. Nos han cuenteado de toda la vida con estos temas de la focalización, mesas de talleres, reuniones de trabajo, y resulta que a nadie carajo le da la gana de hacerlo por algo. Por algo bien sencillo, porque los grupos de presión política lo tumban. Como tú decías. Entonces, aquí el problema es de los políticos y de los grupos de presión política, porque esos mismos grupos de presión política que estuvieron a favor, porque un 60% dijo sí a no explotar el Yasuní. Ya tenemos un 60% que tiene que ser consecuente ahora con lo que están planteando. ¿O es que acaso no se contamina con el combustible que se da subsidiado? Correcto, correcto. Entonces Fidel, dejemos de ser hipócritas. Ya, estamos de acuerdo. El que se siente debería como primera cosa focalizar los subsidios, porque deben de quedar a quien lo necesita, no para procesar drogas en el norte ni para que el gas se vaya por la frontera en el sur. Esa es la otra parte. Hay que empezar a tener conciencia de que el subsidio es fuente de sustento del contrabando y fuente de sustento de la economía sumergida o subterránea en este país. Y eso hay que decirlo. Y hay que actuar en este sentido. Por eso, y hay tecnologías que te permiten subsidiar. Existe. Y eso es parte de lo que, hacia donde, la otra cuestión hacia donde tenemos que ir, Ramiro, es hacia el gobierno digital. Los políticos tienen que entender que tienen que ir hacia el gobierno digital. ¿Y qué es eso? Para que los servicios públicos sean eficientes. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo es un gobierno digital? Un gobierno digital es que tú no tengas que moverte de tu casa para hacer trámite. ¿Y entonces quién le da de comer a los tramitadores y a la burocracia? Es que los tramitadores no son parte del gobierno. Yo sí viven del gobierno. Estoy siendo irónico, Fidel. Yo lo sé, y yo te estoy respondiendo porque, y eso es otra de las cosas. El gobierno no solamente tiene el número de empleados públicos que se dice, tiene a ellos y a los tramitadores. Porque al final a todos nos paga los impuestos que se pagan y los ingresos que le entran al fisco. Y el trámite y el tramitador se convierte en un cobrador de impuestos, sí, haciendo el símil, ¿no? Es claro, como si pagas el impuesto a la ineficiencia pública. Claro, crean problemas para ofertar soluciones, pues. Exacto. Y lo otro, tenemos que ir a un proceso de descentralización de la toma de decisiones. ¿Cómo se lee esto? Municipios. Los gobiernos locales tienen que ser los que donde se tomen las decisiones, porque como principio las decisiones se deben tomar lo más cerca posible de las ejecuciones para evitar desvíos de fondos, para evitar que se haga un mal uso de los recursos y para evitar tramitología. Entonces, eso es lo que se conoce y ya es una tendencia a nivel internacional en política pública, en administración pública, los gobiernos digitales que se impulsan en todos los organismos internacionales y en todos los foros internacionales. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿por qué tú tienes que ir a hacer un trámite cuando tú de tu casa puedes hacer hasta la prueba, digamos, de la licencia de conducir?
Claro, claro, es un despropósito, Fidel, pero resulta que en este país, ¿para qué hacerlo fácil si difícil es mejor, no? O sea, buscan, porque en todo el camino de un trámite están tratando de prever el mañoso al que quiere ganarse algo en el camino, y resulta que crean tantos procedimientos que para obtener el resultado tienes que pasar por 17 firmas, por ejemplo. Pero eso es una de las cosas que tenemos que acabar de entender. Usted debe controlar, no entorpecer. Ya, Y entonces la organización administrativa pública tiene que estar en función de las facilidades que se le brinda al usuario. Tiene que estar en función de que cuando usted vaya a hacer cualquier tipo de acción, sea en el menor tiempo posible y en la menor cantidad de movilidad posible. claro, la parte que yo no entiendo es que para sacar una partida de nacimiento tienes que ir al registro civil y ahí está la máquina que pones una moneda y te da la partida. ¿Por qué no lo puedes sacar desde tu propia casa, la imprimes y la pagas en línea? Sí se puede, ¿Sí se puede qué? eso, ya se Ya puede. se puede. No me han Sí, informado, vean, me acabo de enterar. ¿Ya? pero eso tiene que extenderse a todo. ¿Ya? Porque los Y certificados bancarios, todo, la banca que esto está modernísima. ¿Ya? todo eso es lo que se llama el gobierno digital y además hasta para tomar decisiones, ya la tecnología hace posible todas esas cosas. Pero ¿cuál es nuestro problema? Uno, ¿qué estructura productiva queremos tener en el país? ¿Ya? ¿Cuántas ¿Cuál? Santa Priscila podemos tener? Que fue la pregunta inicial que me hiciste. Claro. Podemos tener muchísimas. Mira, la pitahaya ha sido un boom. ¿Y qué precio tiene en la China? Sí, entonces, por ahí tenemos, y aquí es donde viene, Ramiro, otra de las cosas que yo digo, tenemos que pensar en la agricultura, pero no en la agricultura esta que se piensa de grandes plantaciones, como como se desarrolló el banano, digamos, ¿no? Para poner un ejemplo que conocemos en la costa bastante bien, sino tenemos que pensar en cómo logramos nosotros que tener una agricultura que vaya a buscar nichos de mercado. Nosotros somos un país pequeño, nuestras extensiones de tierra son pequeñas, son muy productivas, y podemos producir una variedad enorme de productos agropecuarios. Pero ¿por qué no vamos a buscar nichos de productos orgánicos que Claro que tienen hay. un precio? Y que ese sería nuestro valor agregado y nuestra competitividad. Europa compra mucho banano orgánico. Mucho. Entonces, ¿por qué no vamos hacia allá? Ya, Y porque... nos especializamos en eso. Porque además los nuevos nichos de mercado que se están dando a nivel internacional, todo el mundo dice, sí, pero es más costoso, sí, pero te lo pagan mejor. Y además lleva más trabajo directo y puede generar mucho más empleo. Fidel, no te parece que también se pueden hacer puntos de desarrollo? Y ya la conversación va por otro lado, pero tenemos que ir viendo cómo hacemos crecer este país. Y yo he dicho, si desarrollaron turísticamente lugares como Cancún, que era nada, en Quintana Roo, o en República Dominicana también desarrollaron Punta Cana, Así ya es. tu propia Cuba, ya en Varadero, No, ya y los callos. y Los Cayos, que terminaron desplazando a Acapulco, Cancún desplazó a Acapulco en su momento. ¿Por qué no hacer por esta ruta del sol? Yo estuve el fin de semana y hay playa todo lo que quieras, pero Así todo es. lo que quieras y una capacidad para poder desarrollar eso. Hacer un polo de desarrollo y tienes el aeropuerto de Salinas ahí. O Y el sea, de Manta. y el de Manta, o sea, no tienes que invertir siquiera en nada, solo concesionar a 30 años a la industria hotelera para hacerlo crecer. ¿Qué carajo pasa? Es la parte que yo no entiendo,
¿Por qué? Y yo no soy un genio, ni tú ni yo somos genios, pero creo que tenemos sentido común para pensar las cosas. ¿No? Y además lo otro lo puedes unir hasta con el futuro aeropuerto de Guayaquil, en Daular. Es Sí. correcto, o sea, termino yo pensando que la agroindustria es una cosa, nunca entendí tampoco, y si tú has estudiado el tema, por favor aclárame, ¿por qué exportamos el banano y no podemos exportar, por ejemplo, dulce de banano? O sea, los derivados del banano que salen en mermeladas, cosas por el estilo, o sea, ¿por qué no ponerle un valor agregado a nuestro producto, sino que lo tenemos que exportar tal cual sale de la mata? Eh, Ahí tendríamos que entrar nosotros a analizar todo lo relacionado. Un momentito que me está... Aló, estoy en una Sí, entrevista. estamos conversando con el doctor Fidel Márquez desde la plataforma. Él está en la hermana República de Quito y estaba atendiendo una llamada urgente del presidente de la República, así que... No, eh, no era el presidente. no, no, era para para otra comisión No que me tengo ahora, expliques, lo estoy después, una reunión que vacilando. tenía después. Sí, pero siguiendo esto, es ahí donde nosotros tenemos que pensar y ya llegamos, por lo menos ya exportamos chifles, ¿no? Pero hay una serie de productos, Ramiro, que son importantes y no solamente con el banano, con las frutas, ¿Ya? con toda la variedad de frutas que tiene este país es impresionante, que además tenemos de todos tipos de frutas. Sí, es la parte que yo sigo sin entender. Toda una variedad de frutas todo el año y tenemos estaciones que la hacen más barata en determinados momentos. Es que Fidel, este país es tan rico. Y la verdad, y voy a terminar con aquello que comenzamos. ¿Cómo me queda debiendo este gobierno? ¿Cómo me queda debiendo? Porque todo lo que se planteó en 100 minutos, en 100 días, se prepararon 10 años y resulta que en lo más elemental que tenían que prepararse era en el sentido común sobre la política, se quedaron de año. ¿Sabes por qué, Ramiro? Porque Cuéntame. hasta que no tengamos un acuerdo país, los grupos de presión política, de la tendencia que sean, porque no importa el gobernante, siempre va a haber grupos de presión política, mientras no tengamos ese acuerdo país en puntos mínimos, la política seguirá siendo bien entretenida y la economía, bien, gracias. Así es, Fidel. Oiga, ¿cuándo va a estar por Guayaquil esta semana para ponerlo agendado por aquí? Ah? Véngase. Y, Wendy lo extraña. el lunes voy a estar en Guayaquil. Ya, entonces véngase por aquí. Ya, ok, Véngase me por aquí. comprometo. Sí, véngase por aquí que lo vamos a hacer que lo pongan en agenda para hablar de cualquier otra cosa aquí en los micrófonos y 99 y en esta que es su casa, Fidel. ¿Ah? Sí, y bueno, Ramiro, esperemos que la votación sea y la decisión que se tome nos permita que el gobierno que entre, sea el que sea, ponga como norte tratar de lograr un acuerdo país para que podamos enrumbarnos, porque si no, desgraciadamente nos convertiremos en una subnación. Correcto, Fidel. Te agradezco. Que tengas un buen día. Igualmente, un abrazo. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias para decir, Vol.